Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Qué lindo es que ha llegado el sábado. Qué bendición es poder reunirnos en el día del Señor. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos, bienvenidas, siéntanse como en su casa y los recibimos realmente con mucho cariño. En esta mañana vamos a iniciar un libro nuevo. Creo que es dentro de la parte de los Nevi'im, o sea, de los profetas, mi profeta favorito. Cada profeta tiene un matiz en sus escritos, ¿no? Pero me gusta muchísimo el libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Básicamente tiene un mensaje de juicio en los primeros 39 y luego en la siguiente sección, que son los 27 libros, allí vamos a encontrar un mensaje de reconciliación con Dios. Antes de hablar un poquito de este capítulo, vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, por regalarnos la linda oportunidad como amigos, como hermanos, para poder estar aquí presentes en esta ocasión, pidiéndote, oh Dios, que nos acompañes, que nos bendigas, que nos permitas aprender del capítulo de hoy. Gracias porque tú eres nuestra salvación, tú eres la promesa de restauración de nuestro mundo dañado por el pecado, Dios. Queremos invitarte a que nos dirijas en cada idea que hablemos aquí en este momento y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, el nombre de, este capítulo, este libro en sí es extremadamente amplio. Tratar de resumir en 15, 20 minutos un capítulo que tiene 31 versículos es realmente imposible. Pero vamos a tocar las porciones generales del capítulo y vamos a hacer referencia a algunos de los pasajes que lo más importante que ustedes y yo tengamos en claro cuáles son las divisiones generales. Quizás si van a otros comentarios, a otros autores, quizás sea un tanto diferente la organización de la estructura del capítulo, pero generalizando vemos estas tres partes que vamos a hablar ahora. Es realmente muy interesante cómo inicia Isaías. Yo lo titulé a este tema Propuesta de Restauración. Propuesta de Restauración. Si bien Isaías comienza en el capítulo 1, en sí el llamado de Isaías está en Isaías capítulo 6. Pero vamos a iniciar hoy este capítulo que estamos viendo. Vamos a ver aquí nosotros y ustedes que del versículo 1 al 9 se habla del estado caótico y decadente que tiene el pueblo de Israel en su vida de obediencia a Dios. Hay una crisis. En los versículos 10 al 20 vamos a ver que el pueblo tiene un sistema cultural, o sea, tiene un régimen de adoración. Pero vamos a ver nosotros que ese sistema de culto, que el centro era Cristo Jesús, se volvió inútil porque no tenían un corazón acorde a esa propuesta de adoración de parte de Dios. Los versículos 21 al 31 se habla de los salvados y los perdidos. Va a haber un grupo de rescatados que van a formar parte de el remanente y va a haber un grupo que va a ser destruido por su rebeldía y pecaminosidad. En los versículos 1 al 9 hay algunos pasajes lindos para meditar. Allí tienen el 4, el 5, el 6, el 7. Se hace una descripción de cómo Dios mira a la gente que estaba dentro del pueblo de Israel. Noten ustedes que es tremenda la descripción de el pueblo amado y elegido por el Señor. Los llama pecadores, inicuos, malhechores, perversos, desleales. Eran aquellos que despreciaban al Santo de Israel. Dice el texto
que están enfermos desde la cabeza hasta la planta de los pies. No hay nada sano allí. Y también luego habla a nivel nación. Noten ustedes allí, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 1, van a ver ustedes en el versículo 7, por ejemplo, su país es una desolación, sus ciudades presas del fuego, su suelo delante de ustedes lo devoran extranjeros. Hay tanta desolación como en el desastre de Sodoma. Se compara el estado que en el cual va a ingresar el pueblo, si bien se hace referencia a Judá, pero se hace referencia a todo el estado espiritual y caótico del pueblo de Dios. Noten ustedes que dice que si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Es tremenda la condición del pueblo que describe el profeta Isaías. Y nosotros por allí podemos entender y sentirnos como el profeta Isaías. Quizás nosotros vemos dentro del pueblo, dentro de nuestras vidas, de nuestros hermanos, hermanas, que no estamos juzgando, simplemente que estamos haciendo una aplicación del texto en el tiempo presente. Quizás estamos sintiéndonos como Isaías. Quizás vemos que hay mucha enfermedad moral, hay muchos pecados, hay muchos desleales, pero saben, la motivación es que Dios en el mismo capítulo da la solución para esta problemática. Los versículos 10 al 20 tienen una riqueza de contenido sumamente digna de ser apreciada. Por eso es que mediten tranquilos, tranquilas en este capítulo, porque es muy importante tener en cuenta. ¿Cuál es el resumen de estos capítulos? De estos versículos, perdón. Habla a gente religiosa, no habla a gente pagana, idolátrica. O sea, si usted, mi hermano, mi hermana, amigo, es un creyente fiel, un adorador devoto de Dios, este mensaje es para usted y para mí. No le está hablando Isaías a gente de afuera del pueblo de Dios. Le está hablando a personas de adentro del pueblo de Dios. Y específicamente habla de que el problema que estaba ocurriendo, que se estaba manifestando en el pueblo, era en gran parte por el descuido del liderazgo de los principales, de los que tenían a cargo el aspecto espiritual, la instrucción, la enseñanza, la orientación para el pueblo. Isaías le llama la atención a los líderes. Noten el versículo 10, dice: escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. No le está hablando al hermanito laico, le está hablando a aquellos líderes, sean ancianos, sean diáconos, pastores o cualquier hermano que tiene algún cargo, alguna responsabilidad en la iglesia de Dios. Luego dice: presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Noten ustedes, Sodoma y Gomorra es una manera apelativa, simbólica de hacer referencia al estado inmoral, caído, bajo que tenía el pueblo. Querido líder, si usted tiene responsabilidad en su iglesia, escuche este versículo, escuche este texto. Noten el versículo 23: tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren detrás de los regalos. Oh, queridos amigos líderes, tengan cuidado. Tengan cuidado porque a veces podemos ser sobornados. Y quizás si un descuido vaya y pase, pero si es consciente, tengan cuidado. La Biblia aquí habla de cómo eran estos líderes. Y el versículo 26
dice, haré a tus jueces como eran antes y a tus consejeros como al principio. Después de esto, te llamarán ciudad de justicia. Noten ustedes, Dios dice, hay que hacer un cambio, una reestructuración del personal de liderazgo. ¡Qué terrible! Lo que nos está hablando aquí Dios es que el problema se estaba dando en escala de la cúpula del pueblo de Israel. Noten ustedes que ahora en consecuencia van a ver aspectos de el culto que no tienen sentido. Era gente que tenía una forma, que tenía una estructura de culto, pero que lo que Dios miraba no era en sí las formas externas, sino era cómo estaba el corazón. Dice Dios, basta de sacrificios, estoy harto de sus libaciones, de sus ofrendas, de sus fiestas, de sus lunas nuevas. Ya no quiero saber más nada. Quiero decirles que estoy harto de la condición en la que ustedes se encuentran. Y noten que Dios le dice, ¿por qué no oye las peticiones de ellos? Dice allí en Isaías 1, cuando extienden las manos, yo cierro los ojos, yo no los miro, dice Dios. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Y hay gente que se pregunta por qué Dios no oye la oración. Y esta es una posibilidad. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Quiere decir de que ha habido una irresponsabilidad en el manejo de la vida de los otros. No necesariamente llevada a la sangre, a la muerte, pero sí hay crímenes, hay delitos, pecados en mi vida y por eso no puedo ser oído por Dios. Y el 16 da la solución. Primero, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, basta ya, dice Dios. Qué tremendo consejo. ¿Será que usted, mi hermano, mi hermana, está vistiéndose bien para el día del Señor? ¿Va a su presencia de manera externamente visible, correctamente? Y quizás su corazón no está preparado. Saben, a mí este texto me indica de que Dios, más que simplemente una religiosidad, está hablando de un cristianismo puro, un cristianismo honesto, obediente, con disposición a entregarle a Dios el culto que a Él le gusta, le agrada, se merece. Por eso es muy importante esta porción de Isaías. Finalmente, el libro de Isaías nos presenta de que Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios no va a dejar al azar y que cada cual haga según la conducta que desea o quiera. Dice allí el versículo 24, noten ustedes, dice, por eso, palabra del Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ay, dice, me desquitaré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Es decir, que Dios está muy al tanto y habla y da la oportunidad a aquel grupo que quiere realmente abandonar su pecado. Y dice en los versículos 28 al 31, los rebeldes y pecadores serán destrozados juntamente y desaparecerán los que abandonan al Señor. Noten ustedes, los rebeldes, los pecadores y los que abandonan al Señor. Esos serán destruidos. Por lo tanto, si usted no es un rebelde, no es un pecador y no es quien abandona a Dios, Dios promete conservarle la vida. Dice el versículo 29, ustedes se avergonzarán de las encinas que tanto amaban, se sonrojarán de los jardines que eligieron, porque serán como una encina de hojas secas, como un jardín sin agua. Toda aquella alabanza de la estructura material que se hacía en el pueblo, Dios dice, eso va a ser destruido, porque para mí no tiene valor alguno eso. Y el versículo 31 declara, el hombre fuerte se convertirá en estopa y su obra será la chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien extinga el fuego. Aquí Dios está hablando de la futura destrucción del
impío, del pecador. Cada uno recibirá una paga, un salario de acuerdo a las elecciones que haga. ¿Y cómo hacer ese cambio si yo estoy entre los que ha abandonado al Señor, dentro de los pecadores, dentro de los impíos, los rebeldes que describe este capítulo? Bueno, dice el Señor en el versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Dice, vengan y discutamos, vaya usted y arregle cuentas con el Señor, no por un intermediario humano, no con un hombre, no con un sacerdote, ningún pastor. Vaya usted a Dios y dígale, Señor, mi pecado es como escarlata, mi pecado necesita ser blanco como la nieve, mis pecados son rojos como la púrpura, pero, Señor, déjamelos como lana blanca. Dice el versículo 19, si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Noten ustedes que es la actitud lo que Dios evalúa. Es cierto que los sacrificios, todo el sistema de sacrificios representaba a Cristo, pero el corazón de esa persona no estaba en sintonía con la persona de Cristo Jesús. Formalmente, religiosamente eran perfectos. ¿Se acuerdan de los fariseos, por ejemplo? Allí en Mateo 23 Jesús dijo, hagan lo que ellos les digan, escuchen lo que ellos les hablan, hagan todo según lo que ellos manden, pero no imiten su conducta. Qué tremendo caer en esta desgracia. Hablar algo, hacer algo, pero internamente estar en desintonía con eso que se está haciendo. Esto es algo trágico en la vida espiritual para el cristiano. Ojalá que podamos meditar en este capítulo, que podamos reflexionar, ver cómo está nuestra vida. Si bien hablaba de manera geográfica, literal, específica Isaías, ahora el mensaje se amplía al Israel espiritual en nuestros tiempos. Por eso el mensaje sigue siendo para nosotros. Dios declara a lo largo de toda la Biblia que va a haber una destrucción para aquella persona que no desea acoplarse a su propuesta de vida. Que cada uno elige, que todos estamos condenados, es cierto, pero la liberación va a depender de mi elección con lo que hizo Dios para salvarme de esa sentencia que uno tiene como ser humano pecador. Ojalá que podamos reflexionar y escuchar el consejo del profeta de hoy. Les mandamos desde el canal un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que tengan muy pero muy feliz sábado. El Señor les bendiga ricamente y si Dios lo permite nos vemos en la próxima, nos encontramos y será un placer. Hasta luego.